una sonda que vas clavando en la nieve. Primero mides el espesor de la nieve con otra sonda de montaña, que es esto. Con esto mides el espesor de la capa de nieve que vas a medir aproximadamente. Mides la temperatura, el viento, la temperatura del viento con este cacharro. Y luego haces un sondeo para medir la resistencia de cada estrato de la nieve, del manto de nieve. Entonces tú colocas esto encima de la nieve, otro compañero tuyo va anotando una serie de datos y tú lo que haces es un sondeo por golpeo. Colocas esto aquí, apoyas el peso y según lo has puesto ves lo que penetra otra vez en la nieve. Vuelves a apuntar. Vas tirando el peso desde cierta altura, normalmente 5 centímetros, vas tirando el peso y vas procurando que la sonda vaya entrando en la nieve de una manera continua, homogénea. Y según vas dando cada golpe vas apuntando una serie de datos. El número de tubos, el peso que pones, la altura desde donde la tiras, el número de golpes que le das y lo que penetra en la nieve. Todo eso lo vas apuntando hasta que consigues que la sonda llegue al suelo. Con todos esos datos vas a conseguir saber la resistencia de cada capa de nieve. Luego coges, haces con esta pala, haces un agujero en la nieve hasta el suelo. Eso te lleva un rato y te entras en calor. Haces un agujero de nieve, un corte en la nieve hasta el suelo. Y vas tomando los parámetros de las capas que más o menos has estado intuyendo según iba penetrando la sonda que puede tener. Hay capas que son más duras, más blandas, unas están formadas por costras de hielo, otras por nieve sin transformar. Entonces todo eso lo vas midiendo. Mides pues datos de temperatura de cada capa con este termómetro, que es la sonda en una capa de nieve, y vas midiendo cada 10 centímetros normalmente. Mides la densidad de la nieve, mides el tipo de nieve según una escala. Tenemos aquí una placa cristalográfica que hay 10 tipos fundamentales de nieve. Mides el tipo de nieve, mides el tamaño, una serie de datos, y con todos esos datos luego tapas el agujero, te vienes aquí y haces lo que se llama un perfil estratigráfico. Es te sale una especie de diagrama así que indica la resistencia de todas las capas de nieve y bueno, apuntas qué tipo de grano de nieve, todos los parámetros que has medido, y con esto se estudia la estabilidad del manto nuboso. Perdona, una pregunta. Normalmente las distintas capas de nieve las distinguís bien visualmente. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que pueda ser una columna estratigráfica, tal como se ve, por ejemplo, en geología, ¿no? Sí. Que aprecias perfectamente los estratos. Sí. Vosotros, cuando hacéis estos sondeos de nieve, se aprecian bien las características, ¿no? Hacemos varias cosas. A nivel visual. Lo primero que haces es la cata con esta sonda. Con esta sonda ya vas viendo si hay unas costras de hielo o zonas con que la nieve está muy blanda. Ya te haces una idea de cómo está. Luego con esta sonda precisas un poco más. Y luego, según vas abriendo el hueco, vas midiendo, aparte de todos esos datos, el tipo de grano de nieve. Normalmente puedes ir pasando la mano, verticando, y vas viendo dónde entra, dónde no entra. Y con eso ya vas calculando más la altura de cada estrato. Y lo que haces es coger un poquito de nieve de cada estrato. Metes la placa, la rompes, coges nieve de ese estrato y con la lupa determinas qué tipo de cristal estás viendo. Y se ve claramente. Hombre, al principio te cuesta un poco distinguir entre unos y otros, pero... Claro, sí, una pregunta, ¿la precipitación de granulada la consideráis nieve también? ¿De granizo granulado? También, ¿no? Todo es nieve, sí. Y además la nieve granulada, si se acumula, es un tipo de nieve que produce unas capas sobre las que luego la otra nieve no se va a juntar. Entonces produce inestabilidad del manto nuboso si queda dentro. Porque tú imagínate una superficie de bolas de Porespan y que encima pones algo, eso rueda. Pues esto en la nieve, tú imagínate, tienes una superficie de nieve granulada, de bolitas de nieve granulada, que es muy suelta, no tienen cohesión entre sí, con granos de nieve granulada, y todo lo que hay encima, como tiene una capa potente de nieve, se te viene abajo. El riesgo puede ser muy alto, ¿no? La cencellada también produce capas parecidas a estas, en esta vez. Y luego además la nieve en el interior se puede transformar en un tipo de cristales, que son los cristales de caras planas o los cubiletes, que es un cristal de nieve también con muy poca cohesión y muy frágil.
también provoca capas, aunque no haya caído nada, y aunque esté la nieve desde hace tiempo, esa nieve se transforma y puede crear capas inestables. Entonces todo eso lo medimos y venimos aquí y damos este tipo de informes donde hablamos pues cómo está constituido el manto de nieve, el estado del manto nevoso y un índice que nos va a indicar el peligro de riesgo de aludes. ¿Vale? Aunque aquí el peligro de que ocurra una luz es menor que en otras cordilleras como los Pirineos o la cordillera cantábrica, el riesgo de que haya un accidente por ello es bastante alto también, porque hay mucha presión, mucha gente. Aquí cualquier día entre semana está Peñalara lleno de alpinistas, de esquiadores, de paseantes. Entonces el riesgo, aunque el peligro de aludes, lo que se desencadenan aludes no es tan alto, el riesgo para la gente sí que existe. Hace 2 años. Sí. Hace 2 temporadas murió una persona. Además, relativamente bajo. No. Este murió en Peñalara. Sí. En una zona muy típica de avalancha. Son aludes de placa la mayor parte. La mayoría de las avalanchas son de placa. Sí. Hay coladas de fusión, pero la inmensa mayoría son de placa. Sí. Y además no se necesitan grandes espesores. En el caso de esa persona sí había gran espesor y tuvo la mala fortuna de que toda la nieve se encauzó en un tubo, en un embudo, y le pilló. Le cayó mucho metro de nieve. ¿Cuánto se necesita de centímetros de nieve? Muy poco. O sea, realmente no hace falta una gran placa de nieve ni un gran espesor para que sea peligroso. Es más, muchas veces, cuando hay poco espesor, hay un tipo de transformación de metamorfosis de nieve, que es una metamorfosis que ocurre cuando hay mucha diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Cuando hay mucho gradiente. Entonces el gradiente, cuando tienes un espesor así, tiene que ser muy alto, tiene que haber mucha diferencia de temperatura. Cuando tienes una capa de 20 centímetros, a poca diferencia ya tienes el gradiente suficiente para que la nieve se transforme y se inestabilice. Ves aquí, con una capa de 20 centímetros, se te puede inestabilizar y como si te corte una gran placa y te pille una hondonada, te puedes quedar ahí. Es lo que le pasó a este chaval. ¿Y aquí hacéis voladuras controladas? No, eso solo se hace en las inmediaciones de una estación de esquí o en zonas peligrosas para la población, solamente para evitar aludes espontáneos, los que no están provocados por personas. ¿Y qué criterios seguís a la hora de elegir la zona para hacer el sondeo? Es decir, decís barlovento, sotavento, porque si te toca hacer a sotavento un sondeo, tienes que palear. Sí, paleas. 8 metros o... Sí. No lo hacéis eso, ¿no? Sí. O sea, buscamos, no hacemos... Vamos a ver, no nos podemos meter en zonas peligrosas. Yo no me puedo ir debajo de una cornisa, que sé que hay 6 metros de nieve, a hacer un sondeo, porque posiblemente un buen día se me va a caer encima y me va a tapar. Entonces buscamos zonas representativas de la zona donde creemos que hay más riesgo. Entonces, si ha nevado con viento del suroeste, nos vamos a zonas del nordeste, que suponemos que se ha acumulado. Sí, eso es. Siempre es conveniente medir las dos vertientes fundamentales, norte y sur, ¿no? Lo que pasa aquí, las vertientes de Barlovento suelen estar muy sopladas y normalmente sabemos dónde están las zonas peligrosas. Entonces ahí es donde nos dirigimos. ¿Cómo se forman las placas de viento que dan lugar a este tipo de aludes? Bueno, pues lo que ocurre es que cuando nieva con viento, o cuando ha nevado y todavía la nieve está suelta y empieza a soplar aunque ya no nieve, lo que ocurre es que se produce una metamorfosis mecánica, se rompen todos los cristales de las estrellas o las agujas de nieve que caen del cielo, se rompen y se hacen bolitas, granos muy finos, y además se unen unos a otros. Entonces resulta que se produce una capa de nieve muy compacta, muy densa y de grano muy fino. Entonces suelda muy bien entre sí, pero no suele estar bien asentada en la base. Entonces lo que ocurre es que, imagínate una superficie rígida, si tú te das un golpe se te fractura. A lo mejor se te fractura 20 metros más allá de donde has dado el golpe, porque es relativamente rígida. Si eso no tiene una buena base se va a